vídeo hemos visto cómo se guarda en una cookie el token. Se me olvidó comentar que los componentes por defecto son useServer, pero a veces te lo pide explícitamente que tienes que poner el useServer. ¿Por qué? Porque la cookie se necesita ese código que he pasado para guardar la cookie, para guardar el token en una cookie, se tiene que ejecutar en el server porque las cookies son de servidor. Entonces, el componente a lo mejor te lo pide explícitamente que le pongas useServer. Vale. ¿Cómo se lee luego esa cookie? Hemos dicho cómo se guarda, cómo se lee. Vale, pues yo tengo aquí dentro de mi app un layout que me restringe las rutas, un layout para restringir las rutas. Entonces, fíjate, aquí simplemente llamo a getOut, ¿qué es lo que hace? GetOut, que lo tengo, fetches out queries, getOut, fetches out queries, getOut, open to the site. Vale. Lo mismo, para leer una cookie utilizamos la misma librería, nextHeaders, lo mismo con una promesa, por lo tanto, si utilizo una wait, la función tiene que ser una async, esto de la caché, olvídate, no hace falta que lo utilices, esto simplemente, o si quieres lo pones, es simplemente lo de la caché, es una función, no es de next, es de react, es simplemente para, si hay otro componente más en esa misma renderización que va a hacer uso, o sea, lo puedes utilizar, si mejora el performance, pero si no lo entiendes, no pasa nada. Si hay otro componente más que va a hacer uso en ese momento durante esa misma renderización de esta función, que no la vuelva a ejecutar, que ya está, o sea, quiere decir que ya está, que el body no lo vuelva a ejecutar, porque esto lo guarda en una especie de caché de memoria y dice, en esta misma renderización a lo mejor hay varios componentes que están leyendo esta función de getOut. Bueno, pues no hace falta ejecutarla varias veces, con una vez es suficiente, la guarda un caché y ya está. Esto sirve para en una misma renderización, si hay varios componentes a la vez que están preguntando si está autenticado o no está autenticado el usuario. Es una función de React para mejorar el performance. Vale. Aquí esto no es lo importante es la librería nextHeader, que la utilizamos tanto para en el consumo de una caché, esto es guardar, en el consumo de una cookie, esto es guardar el token en la cookie, tanto como obtener el token de la cookie, ¿no? Es el consumo de una cookie. Cogemos esa función, recordamos que esa función cookie es una promesa, es await, por lo tanto la función que la llame tiene que ser async, y nada, directamente aquí pues es como un local storage, leo la cookie con la key que yo la haya puesto, en este caso yo he utilizado una key out token, y aquí directamente le digo, de esto me vas a leer el valor. Que no hay nada, pues me pones un null, ya está. Y la leo. De tal forma que si no hay nada que me devuelva un objeto vacío, yo en la... bueno, yo lo tengo así definido. Y si hay algo que me devuelva aquí, que me devuelva un objeto que tengo user, tú tendrías que, yo es que esto no lo tengo en el backend, tú podrías decirle, si hay token, decodificadlo y devuélveme un objeto, pues el token decodificado, pues lo que tú hayas puesto en el token, usuario, tal, pues te devuelves un objeto con esas movidas, vale. Entonces esta función te lee la cookie de tal, acuérdate, useServer, creo que te va a obligar a que le pongas que sea useServer, las cookies son desde server, y te devuelve o null si no hay nada o el token decodificado en un objeto si hubiese algo. Vale, entonces esta función la consume mi layout para restringir diferentes rutas. Entonces mi layout, que lo tengo aquí, lee esa función tiene que ser es async, entonces para leerla await. Entonces, si tú aquí pones await, tu componente tiene que ser async, tu layout tiene que ser async, no hay ningún problema. En React, obviamente, los componentes funcionales, en React, acuérdate, todos los componentes funcionales son del lado cliente. Un componente funcional cliente nunca puede ser async, puesto que se ejecuta en el navegador. No puede ser que en un navegador existan los async, no puede ser. Pero ¿qué pasa en Next? En Next es un sistema híbrido en el que los componentes funcionales pueden ser tanto cliente como pueden ser servidor. Por defecto son server. Yo si no le pongo nada es useServer. Entonces puedo ponerle async. Y es que en este caso es necesario porque estoy llamando a una función async await. Entonces esto tiene que ser así. Si esto fuese cliente, ¿cómo llamo yo esta función await? La tendría que meter dentro de un useEffect, como hacíamos en la primera evaluación. En la primera evaluación, para llamar a promesas await, teníamos que encapsularlas dentro de un hook useEffect. En este caso, como tenemos componente server, no es necesario que lo encapsulemos dentro de un useEffect. Mi layout por defecto es useServer. Puedo ponerle async. Vale, ya está.
Entonces llamo a esta función, me devuelve un objeto. Si ese objeto es null, quiere decir que no hay usuario autenticado, entonces que me redirecciona a la página de login. Y si no es null, que me inyecte aquí, como esto es un layout, que me inyecte aquí el children ¿no? El children que se vaya a ejecutar, la página que yo quiero ir. Porque al final, los layouts, ¿qué son? Porque tú estás llamando a páginas aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, la página de tickets, en mi caso, esta página la tengo restringida. Todas las páginas que llame dentro de esta carpeta están restringidas, heredan de layout. De tal forma que cuando yo llame a esta página, primero se ejecutará este layout. Si en este layout existe token, aquí inyectará esa página a la que yo estoy llamando. Y si no, te redireccionará a la página de login. Eso lo consigo envolviendo todas las carpetas restringidas dentro de una carpeta entre paréntesis. Esta carpeta que la pongo entre paréntesis nunca se va a mapear en el navegador, simplemente es para envolver todas mis rutas restringidas que hereden del layout. Porque a lo mejor me interesa que estas no hereden del layout. ¿Cómo hago? O sea, es un layout para rutas restringidas. Entonces, ¿cómo hago para que solo se aplique a unas y no a otras páginas? Todas esas rutas restringidas que quiero que hereden del layout, porque van a ser restringidas, las envuelvo en una carpeta que la pongo entre paréntesis para decirle, esta carpeta no me la mapes en el navegador, lo que quiero es simplemente que estas carpetas de aquí dentro hereden del layout, de tal forma que si yo no estoy logueada, quiero acceder a esa ruta, a esa página que está tickets, es una ruta restringida, porque la tengo metida que herede el layout. Me va a redireccionar aquí. Bueno, pues esa sería esa forma de consumir el este. ¿Qué quiere decir que no se mapea el navegador? Acuérdate que en el sistema de rutas de Next, que es el app este, todo lo que aparece aquí es mapeado en el navegador. Es decir, si yo entro a app pongo tickets, eso será una página que accedo ahí a través del nombre de la carpeta. Es decir, que se mapea, ¿no? En este caso no me va a dejar, pues porque la tengo restringida. Y si yo pongo aquí Authenticate, no, en este caso no, esto no es una página. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis. No se va a mapear. Authenticate no existe. Nunca se va a mapear. Solo lo utilizo, es una carpeta que agrupa otras carpetas que las necesito agrupar pues porque tienen que heredar de un layout. Solo quiero que esas carpetas hereden de ese layout restringido. Pero no me interesa que esto sea una página, es decir, que esto sea mapeado en el navegador. Esta carpeta solo la utilizo para agrupar otras carpetas que sí me interesan que sean páginas que se mapeen en el navegador. Entonces, para decirle eso al sistema de rutas de Next, lo pongo entre paréntesis a tomar por culo. Pues ya está. Guardar en la cookie el token.
Genial.